iglesia El Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos ubicados en el 10 Main Street de la ciudad de Clarksville, Tennessee, en el downtown. Desde esa oportunidad de visitarnos y de conocernos, donde se predica la sana doctrina, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad, por exponer estos devocionales, estos estudios relámpagos que son alrededor de 8 a 10 minutos para la audiencia, para la iglesia de habla hispana. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas sembrar esa semilla dentro de sus corazones para que ésta dé fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Hoy tenemos un tema muy importante que me llamó mucho la atención y lo quisimos hacer, que se llama ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Porque hoy en día tenemos una falsa noción de lo que es la espiritualidad. Hoy en día mucha gente cree que lo espiritual es el misticismo, lo sobrenatural, el que tenga dones, el que haga milagros, el que sane a las personas, y eso es completamente falso bíblicamente. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cómo podemos medir la espiritualidad? ¿Verdad? Yo me acuerdo hace unos años alguien me dijo, ¿verdad? Es que tú no le das cavidad al Espíritu Santo. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo que no le doy cavidad al Espíritu Santo? La espiritualidad no se mide en ritos o cosas místicas o ceremonias o tradiciones que el hombre ha inventado como conjuros o lo ha contaminado con santería y brujería. La palabra de Dios es clara y perfecta, ¿verdad? ¿Qué es la espiritualidad? Y vamos a ver que la espiritualidad no son los hábitos espirituales. Usted puede orar, ayunar, estudiar y meditar la palabra de Dios y no ser una persona espiritual. Puede tener dones, quizás sean de Dios o quizás sean del diablo, porque el diablo es imitador. Tampoco quiere decir que usted sea espiritualidad. Que tenga muchos talentos para tocar instrumentos, para lo que sea, eso no quiere decir que sea usted espiritual. Vamos a leer nuestra primera cita. ¿Qué es ser espiritual? Bueno, ¿qué es espíritu? Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 6:17, y nos dice así la palabra de Dios: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, porque esa es la palabra de Dios. Cuando usted habla de espiritualidad, usted está hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el Espíritu, y eso es muy importante, ¿verdad? Si tú te crees espiritual, tú debes de saber correctamente la palabra de Dios. Tú debes de estar lleno de la palabra de Dios para que tú seas un hombre o una mujer espiritual. Vamos a leer otra cita, ¿verdad? Romanos 14:17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Esto nos va a servir como referencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver en la palabra de Dios otra cita que dice en Efesios capítulo 5:18, que nos dice la palabra de Dios algo muy importante, y dice, no te embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. ¿Qué es ser llenos del Espíritu? Llenos del Espíritu. ¿Qué es ser llenos del Espíritu? ¿Ser llenos de qué? De la palabra de Dios. Eso es algo que Dios espera de mí y de ti, que tú te llenes de las Sagradas Escrituras correctamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú vas a tener ese conocimiento, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 15, versículo 4, nos dice la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que tengáis paciencia y consolación de las Escrituras, para que tengamos esperanza. ¿Escuchó bien? Entonces vamos a tener el reino de Dios es justicia y paz y gozo. ¿Cómo se adquiere la justicia, paz y gozo de la espiritualidad? Únicamente con la palabra de Dios. Únicamente con la palabra de Dios. O las Sagradas Escrituras, ¿verdad?
Eso es muy importante. Eso es ser lleno del Espíritu. Dios nos manda como nosotros ya estamos completos en Él, somos unos bebés. Dice, ahora tú te tienes que alimentar con mi palabra para que tú te llenes de mi Espíritu. Entonces, ¿cómo se mide la espiritualidad? Lo vamos a ver después que veamos el glorioso Evangelio. Entonces, el Evangelio de gloria, que es para la iglesia, nos dice lo que hizo Jesús en la cruz, que Él murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y si tú crees de todo corazón, Dios te va a poder poner ese querer como el hacer, como dice en Filipenses capítulo 2, es el único que te da el querer como el hacer, y Él va a comenzar la buena obra en ti, como dice en Filipenses 1:6, y la va a perfeccionar, y te va a llenar de la palabra de Dios. Entonces, otra pregunta de qué es ser espiritual, otra pregunta, ¿cómo se mide la espiritualidad? No según yo, no según los eruditos, según Dios. ¿Cómo se mide la espiritualidad? En el conocimiento de la palabra de Dios, ponga mucha atención, 1, y 2, en el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier religioso puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchísima gente, millones de gente en el mundo que se saben la palabra de Dios. Hay hasta judíos que se saben las comas y los puntos en la Torah. Con eso le digo todo. Pero tienen ese conocimiento, pero ¿la entiendes? En eso se mide la espiritualidad, que tú le entiendas. Y solamente tú puedes entenderla creyendo al Evangelio y que el Espíritu Santo te selle y te llene de luz en tu mente, en tu corazón, para que tú puedas discernir bien el conocimiento. Entonces, la espiritualidad se mide en el conocimiento y en el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Si tú tienes toda tu teología enredada y no sabes si esto es de aquí, esto es de acá, que si eso es del Nuevo Testamento, que eso, entonces tú no tienes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y te va a enseñar. Entonces, en eso se mide la espiritualidad. Entonces, si tú te dices ser espiritual, tú debes de conocer las Sagradas Escrituras muy bien, tener ese conocimiento, y no solo tener ese conocimiento, entenderlas, que únicamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Un religioso jamás lo podrá hacer. Vamos a darle gracias a Dios por estudio relámpago, y nos presentamos como obreros aprobados, que no tenemos nada que avergonzarnos. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio, este devocional, Padre Señor, porque hoy sabemos cómo se mide la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? No es nada místico, sobrenatural, no es ningún don, ningún talento, no es algo que te puede impresionar, dones de ninguna clase. Es el poder de la palabra en tu entendimiento y conocimiento, para que tú puedas ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.